Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos 2 minuticos a ver si se conectan sus otros compañeros. ¿Listo? De acuerdo, profe. Ay, ¿yo qué hice? Ay, me salí. Mm. Profe, a mí se me escucha muy bajito. Ah, no. Yo no sé qué está Profe. pasando con esto de internet, pero pues ahí me escucha un poquito mejor o no. Sí, profe. Se me decía ahorita otro estudiante que le tocó ponerse los audífonos porque no escuchaba, pero que después comenzó a escuchar bien. Es que no sé si será el internet este que está fallando o qué cosa. ¿Listo? Bueno, vamos con los que hay aquí. ¿Dónde anda María Fernanda Aguilera? Aquí estoy, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Lina Marcela Díaz. Sí, profe, gracias a Dios, ahí vamos. Gracias. Alondra Paola. Presente. Gracias. Ingrid Lorena. ¿Qué está escribiendo esta muchacha aquí? Ok. Ingrid Lorena. Ok, tenemos aquí a David Esteban. David Esteban. Angie Vanessa Pinzón. Presente, profe. Gracias. Marta Liliana Ruiz. Presente, profe. Gracias.
Kevin Gerardo. Presente, profe. Gracias. Y por acá tendríamos a Sandra Milena Sánchez Sánchez. Presente, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Nosotros hablamos ya de lo que es la etapa de la planeación, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar de la parte de la organización, ¿correcto? Ya te noté. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Profe, yo no escucho nada. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, señor. Trata de salir y vuelve y ingresas, porque es que ahí eso sí se me Sí, sale la imagen. señor. Quedamos en organización. Correcto, entonces, para poder entrar a nosotros de la organización, un profesor cometió el error de colocarles un video, una videoconferencia de Jaime Mazo González, ¿cierto? Para que ustedes tuvieran, recuerden que antes de yo analizar o estoy analizando la organización, debo mirar también qué debo o qué puedo delegar. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Listo? En un momento determinado, ¿cierto? Yo tengo que saber que dentro de las funciones que estoy procesando, que debo delegar o qué puedo delegar y a quién le debo delegar. Voy a compartirles un segundito digamos, el resumen, ¿cierto? De lo que sería. Ah, cónchale. No, ¿Están pues viendo es mi mi pantalla? teléfono y donde yo hablo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, entonces recuerde que lo que debo practicar o los principios básicos para hacer una adecuada delegación, ¿cierto? O para aprender a delegar, debemos primero que generar qué? Empatía, ¿correcto? Debemos comprender lo que, digamos, para que lo que los demás necesito que comprendan. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo le voy a decir, yo voy a delegarle a usted que haga la distribución en ingreso y no le explico cómo lo debe hacer, pues obviamente no me va a entender. ¿Estamos claros? Bueno, que me conteste porque no los estoy viendo. Sí, señor. Ok, hablamos de que hay el fundamento de la comprensión es la escucha comprensiva, ¿correcto? Muchas veces a nosotros nos están explicando algo y estamos por allá embolatados con el celular, estamos contestándole al novio, a la novia, lo que sea, y en la empresa estamos tratando de salir de un inconveniente que ya se haya presentado en un momento determinado, ¿correcto? Y ojo a esto, que muchas veces en las empresas falta, ¿cierto? Al otro hay que darle la oportunidad de demostrar de que sí es capaz de hacer las cosas. Esto nos sucede mucho en los departamentos de contabilidad o de administración. A veces que uno tiene un asistente y ese asistente pues cree que es el único que se las sabe todas y si uno le dice delegue a tal persona, no tiene la confianza para delegarle a esa persona en un momento determinado. ¿Listo? Sí, señor. Cuando hablamos de descubrir los puntos fuertes de cada miembro de su equipo de trabajo, es fundamentalmente eso, mirar, por ejemplo, si yo tengo una persona que es buena se desempeña muy bien en la parte de las conciliaciones, pues yo la dejaría en la parte de conciliaciones en lugar de colocarla en la parte de registro de información, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces yo tengo que conocer a esa persona con el fin de que, de poder delegar, ¿cierto? A esa persona algo con lo que en realidad ella se sienta bien. ¿Listo? Sí, señor. Y obviamente como nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Debemos tener, este principio es fundamental. Si ustedes lo ven aquí, dice, cada quien es capaz y es capaz de lo que usted no es capaz. Entonces, nosotros debemos creer en que esas personas sí pueden hacer lo que se les está delegando, ¿correcto? Y habrá otros en que en realidad son mejores que nosotros. Entonces, es importante, por ejemplo, el caso del doctor Mazo,
pues obviamente yo aprendí unos principios de administración de Taylor Fayol y todo con él, pues por eso me atreví también a compartirles esa conferencia. Recuerden que esto no es un video, esto es una conferencia que es totalmente diferente, o una videoconferencia. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Sí, Entonces, señor. otra parte importante es generar ¿qué? Nuevos retos. Ya vendimos 100 unidades. Hagamos el esfuerzo para vender 102 unidades, ¿cierto? Pero ¿qué? Debo sentarme con ese equipo de trabajo, ¿cierto? Para poder escucharlos y saber qué posibilidad hay, porque puede en un momento determinado que yo digo vamos a vender, o la proyección es vender 102 unidades, y alguien del equipo dice, no, yo creo que estamos en condiciones de pronto de vender unas 5, o sea, vamos a aumentar un 5%, no un 2%, sino un 5%, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, Sí, señor. señor. Cuando nosotros, escúcheme bien, cuando nosotros generamos nuevos retos y lo hacemos en equipo, por ejemplo, hablo de la familia, ¿cierto? A veces en la familia se sienta uno con los hijos o con los hermanos o con lo que sea y comienza a compartir, mire, vamos a hacer el esfuerzo para comprar, para cambiar una nevera, por decir algo, ¿sí o no? Entonces todo el mundo está de acuerdo y miran a ver y pues ven, o sea, pueden llegar o se pueden generar muchas ideas, ¿cierto? Que a veces nosotros en la empresa llamamos la lluvia de ideas y se ponen en práctica alguna de ellas, ¿cierto? Se escogen las mejores entre todos y se pueden lograr los objetivos que nos estamos proponiendo o los retos, los retos que nos estamos colocando. ¿Listo? De acuerdo. Y la última partecita está en eso de correr riesgos, ¿cierto? Dice, corra riesgos, asuma responsabilidades. Cuando yo corro riesgos, ¿cierto? O sea, y asumo una nueva responsabilidad, créanme que yo estoy creciendo tanto profesionalmente como personalmente. ¿Listo? Yo tengo una anécdota de un compañero de la universidad, ¿cierto? Que él decía que él no lo cambiaban de puesto porque él era el mejor en ese puesto. Y en ese puesto llevaba 10 años, ¿cierto? Porque él trabaja con una financiera y él me decía, lo que pasa es que a mí me da miedo, ¿cierto? Pero usted ya está en octavo semestre, noveno semestre de contaduría, ¿por qué no está en el departamento de contabilidad o de impuestos? No le han, ¿por qué no busca esa oportunidad? Y me dijo, lo que pasa es que a mí ya me lo han ofrecido, pero a mí me da miedo, ¿cierto? Me arriesgo, ¿qué tal que me arriesgue y ¿cómo fue que me dijo? Me arriesgue y me echen. Le dije, pero si usted no asume esa responsabilidad, ¿para qué está estudiando contabilidad, ¿cierto? Yo diría que asuma el reto, ¿cierto? Y mire a ver hasta dónde es capaz. Y pues obviamente hoy en día él es el contador de la organización y se dio cuenta de que sí, era capaz, ¿cierto? De hacer muchas cosas y que para eso se estaba preparando. ¿Estamos claros? Buenos días, profe. Sí, señor. Gracias. ¿Con quién me habla ahí? David, profe, es que no me puedo conectar. Ah, ok, hágale. Es que no, como no lo estoy viendo, pero entonces sí me interesa esto, ¿no? Que ustedes tengan muy en cuenta esto que deben acá, ¿cierto? Porque para yo tener una adecuada organización, debo también saber con qué equipo de trabajo cuento en un momento determinado. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de esta cuestión o no hay ninguna? De esta diapositiva, digámoslo así. ¿Estamos todos claros? Sí, señor. Muy bien. Recuerden que es importante también, pues, prepararse uno, ¿no? Porque si uno no se prepara, ¿cierto? Para asumir ese nuevo reto, pues obviamente en un momento determinado no va a poder responder como debe ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros habíamos dejado, creo que un título de organización. Sí, alcanzamos a hablar algo de organización. ¿Qué dijimos? Nos quedamos en organización. ¿Cierto? Dejamos el título simplemente de organización. ¿Correcto? Muy bien. Cuando yo hablo de organización, ¿cierto? Pues obviamente tengo que tener presente que es la fase, entonces quedamos ahí, organización, 2 puntos o punto aparte, como quieran. Es la fase que le da vida es la fase que, venga, que yo no me estoy mostrando y eso sí me apena con estos muchachos.
Ahí estoy. Entonces decimos que es la fase que le da vida a aquellos detalles. Espera un momento, profe, espera, qué pena. David Esteban, ¿cierto fue que me dijiste? ¿Sí? Sí, señor. Ok, pero me tengo aquí una vez, le coloco su ingreso. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está. Muy bien. Entonces dijimos que es la fase que le da vida a aquellos detalles que se han planificado dentro del proceso administrativo. Coma, Es la fase, es la fase que le da vida a aquellos detalles que se han planificado dentro del proceso administrativo. Coma, Profe, una pregunta. señor. ¿Hay algún taller para hacer? Ustedes tienen allá lo que yo les coloqué la semana pasada porque como no podían, no estuvo mala digamos, la conexión, no pudieron ustedes entrar por allá, creo que no les alistaron la sala, bueno, por ahí estábamos hablando, no estaban en celular, no se escuchaban, a mí no me escuchaban tampoco, bueno, tenemos una tragedia. Yo lo que hice fue que les coloqué una videoconferencia, ¿cierto? Para que ustedes hicieran un ensayo. ¿Correcto? Ahí quedó grabada en esa sesión, está la grabación, pues para que ustedes hagan el ensayo. Hoy supuestamente teníamos el segundo parcial, ¿correcto? Pero, pues como no se supo, digamos, es como que la mayoría no entró a la plataforma, no la vio, entonces dije, no, pues, ¿para qué los voy a presionar con ese segundo parcial si no vieron lo que tenían que ver? O como no nos pudimos escuchar. Pero les estoy diciendo, ¿cierto? Que ahí vamos a encontrar básicamente digamos, el video de la clase, ¿cierto? De todo lo que tenía que ver, porque estábamos hablando de ello, un emprendimiento interno que me pareció muy interesante, que no era un video, sino, vuelvo, repito, una videoconferencia que yo tenía en línea, ¿correcto? Entonces aproveché y dije para compartírsela, porque pues igual a veces las personas no tienen la capacidad económica para poder entrar a muchas conferencias que se pueden estar realizando en un momento determinado, ¿listo? Entonces sobre esa conferencia, porque incluso hay un joven que es un hacker, pero un hacker de los buenos, entonces a mí me pareció que era interesante eso. Pero bueno, ¿estamos ahí o no? Sí, señor. ¿Listo? Entonces para que ustedes, de todas maneras es importante, ya ahorita avancemos un poquito sobre esto y ya faltando unos 10 minuticos me avisan para que hablemos una cosita, ¿listo? ¿Estamos claros todos? Lina, yo no sé si de pronto pueda, Lina Díaz, ¿no? Si puedas de pronto salir y tratar de conectarte nuevamente, porque es que yo no sé, es que los internet están como medio molestando mucho. Bueno, profe, voy a salir de la clase y ya ingreso. A ver si ingresa nuevamente y de pronto te mejora un poquito el sonido. ¿Los demás sí me escuchan bien? sí, Sí, señor. señor. A pesar que me iban a decir bien lejos. ¿Listo? Muy bien. Ah, Entonces, repito, ¿no? Dentro de esa, digamos, esa organización, ¿cierto? Yo miro, comienzo a estructurar cada actividad. ¿Con base en qué? Pues con base en básicamente en lo que yo quiero delegar y a quién se lo voy a delegar. Entonces, por eso dice, ¿cierto? Coma, asignando los recursos que se necesitan y, si quieres, subrayen esto, seleccionando las personas con las competencias requeridas, seleccionando las personas con las competencias requeridas para cumplir las actividades asignadas.
¿Listo? Entonces, para eso, por eso era que me pareció ¿Para tan cumplir qué, profe? para cumplir las actividades asignadas. ¿Listo? Yo, por ejemplo, no le puedo asignar a Kevin una tarea que yo no le haya explicado. Y si veo también, y si no sé si él tiene o no la competencia, ¿cierto? Para que la realice. ¿Estamos ahí o no? ¿Todos trabajan o no? Cuénteme la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo no sé si de pronto, Sí, señor. pronto a algunos les ha pasado que a veces en las compañías uno está haciendo una labor y lo llaman para que haga otra y lo llaman para que haga otra y se vuelve una locura. Ahí, sobre todo sucede en muchas empresas familiares, ¿cierto? Que uno digamos, quieren que uno haga de todo, pero ni siquiera le pregunta si uno es capaz de hacerlo. ¿Sí me entiendes? Si está preparado o no se dan cuenta si uno está preparado para hacerlo, sino simplemente ya se asume el hecho de que como usted es mi empleado, entonces tiene que hacerlo. ¿Estamos claros? ¿Y eso qué sería? Pues una mala política administrativa. ¿Falta de qué? De organización. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces decimos punto aparte, puede ser. En la organización del proceso administrativo, coma, lo que se busca es la coordinación de todo lo planificado con anterioridad. Lo que se busca, Lo que se busca es la coordinación de todo lo planificado con anterioridad. Punto y coma. Por ello, coma, o por esto, coma, esta etapa resulta esencial para poder dirigir los esfuerzos de trabajo hacia metas precisas y concretas. Profe, resulta, ok. Por eso resulta. ¿Dónde te quedaste? Para ver si Me me dice, esencial. está, Por eso resulta esencial para poder sí, dirigir los esfuerzos de trabajo sí. hacia metas precisas y concretas. Entonces, entre paréntesis, si quiere, coloquemos. De nada serviría definir. De nada serviría definir una serie de objetivos si posteriormente, coma, el equipo de trabajo es incapaz de poder redirigirlos hacia su consecución. incapaz, Incapaz de poder redirigirlos hacia su consecución. ¿Cierto? Recuerda el ejemplo, ¿cierto? De nosotros, oye, yo pienso que sí podemos crecer en 2 unidades. Otro me dice, no, podemos crecer en 5. Entonces, pero todo el equipo de trabajo debemos estar conscientes, ¿cierto? De que debemos trabajar, ¿cierto? Si nos pusimos esa meta, pues para poder cumplirla. ¿Estamos ahí o no? O sea, lo que necesitamos es que se consiga lograr ese objetivo. ¿Listo? Listo, profe. Punto seguido. Durante esta etapa, coma, es imprescindible saber organizar adecuadamente
Profe, ¿es imprescindible qué? Es imprescindible saber organizar adecuadamente los talentos personales y recursos económicos ¿listo? Repito, durante esta etapa será o es imprescindible saber organizar adecuadamente los talentos personales y los recursos económicos. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablo, recuerden que cuando estamos hablando de personas como tal, las personas no son un recurso. ¿Estamos ahí o no? Por eso ya nosotros y más en la parte administrativa, no escuchamos hablar de recurso humano, sino debemos hablar de talento humano. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Sí, David, señor. ¿qué me dicen? ¿Mejoró el sonido o qué cuento? Sí, profe, pues ahí se entiende bien. Ah, bueno, listo. Entonces estamos claros de lo que estamos hablando, ¿cierto? Fíjese la importancia, ¿cierto? De nosotros, por ejemplo, saber tratar a las personas, por ejemplo, en un momento determinado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces decimos punto aparte. La organización es la segunda fase del proceso administrativo y a través de ella Ya va, profe. Me perdí. ¿cómo? Repito, punto aparte, ¿no? La organización es la segunda fase del proceso administrativo y a través de ella el sistema establece una división del trabajo. Profe, ¿y a través de ella qué? El sistema establece toda la organización, entonces, ¿cierto? Digamos, toda la empresa, más bien, digamos. Y a través de ella, el sistema establece la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento. ¿Listo? Punto seguido. Con sus principios, punto seguido, con sus principios y herramientas. Coma, se establecen los niveles de autoridad, juiciosa, ¿no? Y responsabilidad, coma. Se definen las funciones y los deberes Las funciones
coma, los deberes y las dependencias de las personas o grupo de personas. ¿Listo? Muy bien. Punto seguido puede ser. Fayol, Henry Fayol, ¿cierto? Entre paréntesis coloquemos 1972, coma. Define la organización diciendo que consiste en dotar al organismo de elementos necesarios para su funcionamiento a través de operaciones típicas a saber, coma, las funciones técnicas, coma, financieras, coma, contables, coma, comerciales, coma, de seguridad y administrativa. Señora. ¿Estamos ahí? Muy bien, cuando uno lee por ahí a Melinkov, ¿cierto? En 1987 él más o menos habla de que ahí es donde se establece la misión, la visión, los objetivos corporativos, las metas, los mecanismos de medida y de actuación, ¿listo? Entonces coloquemos punto aparte. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué me dices, Andrea Milena? ¿Sí me escuchan? Alondra, ¿qué me dices? ¿Me escuchaste bien? Sí, señor, se lo escuché. Ah, ok, listo. Entonces les decía que fundamentalmente, ¿cierto? En un momento dado en Melinkov, pues habla de que ahí en ese, es donde se establece la misión, la visión, los objetivos corporativos, ¿cierto? ¿Cuáles metas nos trazamos? ¿Cuáles son los mecanismos de medida o actuación que vamos a utilizar? Entonces pongamos ahí punto aparte. Según Melinkov, Melinkov, FF. Y entre paréntesis colocamos 1987, coma. Para estructurar una organización es preciso trabajar con los siguientes elementos. Dos puntos A. ¿Es preciso qué, profe?
es preciso trabajar con los siguientes elementos. 2 puntos A. Hablamos de los principios generales. B, los sistemas de organización. C, los instrumentos metodológicos. ¿Listo? Entonces, que vimos punto aparte A. Principios generales de la organización. Principios generales, ¿qué, profe? De la organización. Principios generales de la organización. Cuando a mí me hablan de principios, ¿qué me puedo imaginar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se hizo el David? Señor, Cuando me hablan así como de principios a ti, ¿qué se te ocurre? pues que dijera, profe, como para iniciar, no sé, no sé cómo Los explicarlo. enunciados, ¿cierto? Entonces coloquemos ahí. Sí, Los principios, punto aparte, ¿cierto? Los principios son declaraciones, coma, que guían dirigentes de construir una organización. Punto seguido, puede ser. Desde el periodo clásico de la administración, se han establecido 15 principios al organizar una empresa o institución. Coma. Según Melinkov, se pueden organizar jerárquico, se pueden organizar en orden jerárquico de la siguiente manera. Entonces, el primero que nos aparece es el principio objetivo. Le pongamos 1, principio objetivo. Los puntos. De acuerdo con este principio, coma, la organización debe establecer los fines permanentes hacia los cuales se encamina la organización. Punto seguido. Estos fines ayudarán a estructurar en forma adecuada
a la empresa o institución. ¿Listo? Punto seguido. Actualmente, diversos enfoques de la administración denominan misión, si quieres subraya esa misión, a esta constelación de afines, ¿cierto? A esta constelación a fines generales y permanentes. ¿Listo? Punto seguido. Por eso es que nosotros escuchamos de pronto la misión de Intesco Center, ¿cierto? Es tal. La misión de la universidad es tal. La misión del Ministerio de Salud es tal. ¿Correcto? La misión de la asistencia social es tal cuestión. ¿Estamos ahí o no? Y es cuando uno entonces pues a todos esos fines, ¿cierto? Que es ese sería nuestro principio objetivo. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué se me hizo, Kevin? ¿Ya se voló? No, profe, acá estoy. Ah, bueno. ¿Ya estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar del segundo principio que se llama principios de los canales de supervisión bien definida. ¿Listo? Decimos dos puntos. Según este principio, en la institución, organismo o empresa, debe existir una serie de canales de supervisión que deben estar conectados por canales de comunicación. Punto seguido. Toda unidad debe ser supervisada por otra de mayor jerarquía. Repito, toda unidad debe ser supervisada por otra de mayor jerarquía. ¿Listo? Tercero, hablamos del principio del espacio control. ¿Cómo, profe? No le entendí lo último que dijo. Principio del espacio control. Dos puntos. De acuerdo con este principio, se debe establecer el número de personas que deben depender de otra directamente. De personas, profe. De personas que debe depender de otra directamente. Punto seguido.
es aconsejable que el número de personas esté entre 7 y 8, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo. Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo, la capacidad del jefe la preparación de los subordinados el medio ambiente físico. ¿Listo? Ese medio ambiente físico es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿cierto? Si tenemos a una gran cantidad de personas, pues la tendencia es que las personas quieren comunicarse, entonces comienzan a distraerse, ¿cierto? A comentarse cosas y, bueno, hay que mirar, ¿cierto? En un momento determinado, dónde estoy trabajando, ¿cierto? Si yo soy un supervisor, por ejemplo, de una planta metalmecánica, pues muy seguramente hay que tratar de evitar, digamos, esas chancitas como pesadas que se hacen las personas en ocasiones que se empujan o qué sé yo, ¿correcto? Entonces ese medio ambiente físico también es fundamental, ¿ok? El cuarto se llama principio del equilibrio, dirección y control. Dos puntos. Este en principio establece que a medida que el directivo o jefe delega autoridad, obviamente en otros funcionarios, debe reservar para sí el control del funcionamiento de la organización. Profe, déjenos hasta ahí, déjenos descansar. Señor. Que nos deje hasta ahí, no copiemos más. Terminamos esta idea. Espera, terminamos esta idea y ya lo dejo descansar. ¿Estamos claros? No me lo olviden, ¿no? El jefe delega autoridad. Entonces decíamos que a medida que el directivo o jefe delega autoridad en otros funcionarios, debe reservar para sí el control del funcionamiento de la organización, sea total o de la parte que ésta delega, o esta que delega, ¿cierto? O de la parte que esta que delega. ¿Estamos ahí o no? O sea, en otras palabras, yo puedo delegar se me ocurre a mí, las conciliaciones bancarias, pero debo mantener el control, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. El quinto, dejemos entonces por lo menos el titulito. Y se llama principio del equilibrio, autoridad, Principio, profe. del equilibrio, autoridad, responsabilidad. Hasta ahí, profe. Sí, dejémoslo ahí para que descansen un poquito. De todas maneras, dentro de ese principio uno lo que mira es
que sí, yo le voy a delegar a mi subordinado, por ejemplo, en un momento determinado, o a mi asistente, por decir algo, ¿cierto? Pero debo ser claro qué es lo que le estoy delegando, y hasta dónde le estoy delegando, ¿cierto? Y cuándo debe cumplir con ese entrega de trabajo. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Señor, ¿Hasta ahí vamos bien? hasta ahí vamos bien, sí. Ok. Hay dos cosas fundamentales que, por favor, présteme, déjeme, aunque sea, actíveme las camaritas una vez que otras, no sean así, porque se han vuelto así. Bueno, hay una cosa que es importante, pues, dejarles clara. Yo creo que yo estuve hablando ayer con muchos de ustedes, ¿cierto? Don Mauricio, hablé con don Mauricio también después, como les había comentado. Y pues él me decía, obviamente, que todos ustedes querían que las clases fueran todas presenciales, hasta lo que hablé con Alondra. Bueno, con muchos hablé por ahí, ¿no? Entonces, pues yo honestamente, presencial no puedo, porque yo tengo un problema. Ayer estuve hablando con el médico y me dijo, hasta que a usted no se le levante tal cuestión, entonces no lo puede hacer. Entonces, pues yo creo que dependiendo de lo que ustedes quieran, hasta aquí los acompañaré. ¿Estamos claros? Y ustedes mirarán, pues yo no sé si ustedes la única clase que tienen virtuales conmigo o tienen más. Cuénteme la verdad. No, la única virtual es con usted. Es por eso, porque supuestamente me dieron la opción, porque yo no, pues yo obviamente al principio le dije a Mauricio que yo, es que mientras no me saque, o sea, que no puedo cambiar plata por salud, ¿sí me entiende? Eso es. Entonces, pues yo le dije, pues si no se puede así, pues ahí miraremos entonces qué haremos. Pero ayer hablaba también con Alondra, creo que fue la que me comentó que de todas maneras ustedes ya habían solicitado que fueran las clases todas presenciales, ¿correcto? Y también me decía don Mauricio que la única clase que tenía virtual era conmigo, ¿no? O sea, que usted tiene una clase virtual, es que no sé si todos tienen la misma, pero hay otras personas que también tienen otras clases virtuales. No sé si es que se conectan desde allá, a veces no. Cuéntame, Lorena, porque es que no te escucho. Aquí que estoy mirando la... No se escucha. Eso, escríbame ahí un momentico. A ver, los demás sí me escuchan bien, yo creo que no sé si ya me está escuchando. Ah, ok. Ok. Yo creo que aquí todos están mirando el chat, ¿cierto? Y es que ella vive a 4 horas de Bogotá, vive muy lejos de Bogotá, entonces, pues obviamente se gasta todo el día, pues, transportándose, ¿no? Pero, pues entonces ustedes verán, yo creo que la decisión está en ustedes. Si quieren seguir viendo conmigo esta materia así en forma virtual, creo que es la única, excepto por Lorena, entonces usted tomará la decisión. Pero yo sí les soy sincero, yo no puedo ir, por el momento no puedo asistir presencialmente. ¿Listo? Por eso es que ustedes no me conocen. De pronto un día esto les caigo por allá para que me conozcan. ¿Ya pues ahí o no? Profe, para que gaste al menos algo por ahí. ¿Señor? Para que nos gaste una gaseosa. No, antes los alumnos eran los que gastaban en un tiempo, hace como más o menos, yo estoy ahí en Intesco desde el año 1996. Obviamente esos chinos ya están viejos, pero pues yo dije, no, estos muchachos ahora ya no gastan nada, no gastan ni, bueno, ¿estamos ahí o no? Pero sí, entonces para que tengan claro, si quieres ustedes, reúnanse en ustedes, aquí todo esto está quedando grabado y tomen la decisión y si definitivamente no se puede, yo honestamente sí les soy franco, yo no puedo. ¿Listo? Para que pues yo se lo voy a decir a don Mauricio, porque me dijo, mire, a ver, ya hablé con ellos a ver si ellos quieren seguirla tomando la clase por usted, esa virtual, pero no sé, porque ninguno me habla. Sí, Entonces, profe, pero es que mire, el problema no es por nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos allá no tenemos conexión. Es imposible uno conectarse. ajá. Entonces, ese es el problema. Entonces, si nosotros estamos allá, prácticamente ya vamos a ver las clases todos los sábados, o sea, vamos a perder la clase. Ajá.
El otro problema es que solo tenemos una hora y lo que hablábamos todos en el salón era de que, digamos, si se nos quieren poner las capacitaciones, los videos, no sé cómo se llaman, pues sería bueno que nosotros los viéramos, digamos, en un tiempo libre fuera de clase porque solo es una hora y después los pudiéramos debatir, ¿no? Ujú. Porque es que se pierde casi media hora de clase. Sí, pero O sea, recuerden 20 que, minutos conectándonos a internet allá. Otros 20 minutos pues viendo el video y eso que yo entiendo que bueno, digamos que sí nos aporta algo bueno y nos quedan como 10 minutos de clase, entonces ese es el tema, porque solo es una hora, entonces por se eso pasa les muy está, rápido. por eso les estaba diciendo, y Alondra creo que una que me decía que, o el comentario que de pronto no estábamos preparados para esa educación de forma virtual. Entonces yo le decía, y esta mañana también se lo dije, que yo no les coloco videos, yo les coloco generalmente son videoconferencias que considero que dentro de mi parte Profe, qué pena administrativa, interrumpirlo. espérame, termino de hablar, dentro de mi parte administrativa, ¿cierto? Me han servido. Eso es lo que yo también le comenté, creo que a muchos de ustedes y también le comenté a Mauricio, perdón. ¿Listo? Sí, profe, o sea, el Cuéntame. problema no es que nos pongan las videoconferencias, porque yo sé que de alguna otra forma nos sirven, ¿sí? Sí. El problema es que perdemos mucho tiempo en la clase, entonces sería bueno, digamos, su merced nos envía la videoconferencia, muchachos, veas en esta semana la videoconferencia y el sábado lo debatimos. Listo, lo debatimos en 10 minutos y ya luego sí la clase de administración. Pienso yo, no sé qué piensan mis compañeros. No, yo no tengo ningún problema porque es que el problema mío no es pasarle la información. Lo que pasa es que más Claro. de uno de ustedes no miran ni siquiera la plataforma, muchachos. Eso es lo que ha pasado. No, 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 digamos, yo vi la Perdóname. plataforma y decía que realizar un ensayo y pues la verdad no busqué la clase que estaba grabada, entonces digamos que ya ahí el error pues fue uno no buscar, ¿sí? Por eso, pero Pero espérate, yo. el tema es ese, profe. O sea, yo entiendo que no miren la plataforma, pero pues ya digamos que ya, si no miran la plataforma, pues cada quien pierde ya la nota. Por eso, no, porque ustedes, escúcheme lo siguiente. Uno no puede pensar por los demás, ¿correcto? Uno lo que tiene es que hablar en un momento determinado. Yo le decía a algunos con los que hablé, le dije, hombre, ustedes tienen el parcial hoy, ¿cierto? Les decía, ayer mañana tienen el parcial, pero pues obviamente, ¿qué les voy a hacer parcial? Si ni siquiera se pudieron conectar, no vieron que tenían que hacer un ensayo. Yo hablé con Lorena también, que está pendiente precisamente de eso. Yo pues tampoco voy a hacer eso, ¿cierto? A mí no me interesa que, digamos, creerme que soy lo máximo, eso no es problema, eso a mí no me interesa eso, lo que me interesa es tratar de compartir a esta, pero lamentablemente muchos de ustedes no miraban las plataformas, ¿sí me voy a entender? Yo no estoy diciendo que es Lina puntualmente, estoy diciendo que muchos de ustedes. Sí, Y sí, entonces sí. por No, eso, profe, yo lo entiendo. Y lo que escúchame, pasó lo de ¿por la qué no me clase dejas pasada fue terminar que de nadie hablar? Que se eso es pudo parte de la conectar. ciencia. ¿Sí ves? Pero Déjame es que su terminar de merced hablar dice y que ahí se ya creen yo y te doy no la sé qué, palabra. no. O sea, el tema es que el sábado pasado no nos pudimos conectar a clase y por eso estábamos perdidos en la clase. O pues eso nos pasó a los que Exactamente. estábamos en Intesco. O sea, nos perdimos de la clase, perdimos el hilo de la clase porque no nos pudimos conectar estando allá. Ya es Exactamente. diferente yo en mi casa. Digamos, yo acá yo ya me puedo conectar y estoy pendiente, pero ya en Intesco la conectividad es totalmente diferente. Lo que yo hablaba ayer con su merced cuando usted me llamó. Es que en Intesco perdemos casi 20 minutos tratando de conectarnos y perdemos ahí la clase. Entonces, el sábado pasado no pudimos, o sea, yo no me pude conectar a clase y estuve perdida toda la clase. Yo también, o sea, nosotros que todos estuvimos en Intesco, ninguno nos pudimos conectar porque pues nos intentamos conectar de nuestros celulares y no lo escuchábamos. Ujú. Entonces es muy, o sea, hay un problema muy grande allá porque es que si allá no nos ayudan a conectarnos y usted dice que no puede ir pues presencial, así es muy Por complicado eso, tener una clase con usted. pero por eso les decía, ¿cierto? Por eso les decía que básicamente si ustedes tienen problemas de conectividad, los que están allá pues deberían de hablar es con él, no conmigo, porque es que yo donde estoy también muy lejos, ¿sí me hago entender? Ahí yo, sí, ¿qué hice yo? Simplemente llamar al señor Carlos Suárez para tratar de que nos ayudara. Yo no sé si él pasó al salón, porque pues yo generalmente cuando estaba Kevin por ahí, pues creo que era el que ponía la cámara y yo no veía dónde estaban ustedes. Pero yo el sábado pasado no pude ver absolutamente nada tampoco, ¿sí me entiende? ¿Dónde estaban ustedes? Pero sí llamé a Carlos y le comenté. Entonces yo consideraría que ustedes mírenlo, de todas maneras yo les voy a comentar a don Mauricio el problema que ustedes están teniendo ahí, que es la falta de conexión oportuna a las clases, así de sencillo.
¿Listo? Sí, profe, porque es que el problema, pues de igual manera, como usted dice, o sea, y el problema es que, por ejemplo, usted le llama, uno le dice a Carlos, por favor, conéctenos para podernos conectar. Son 20 minutos, 30 minutos ahí perdidos porque él ni siquiera, o es como que yo tampoco supiera nada del sistema para que nos pudiera conectar. Entonces, por eso es que también se pierde mucho la clase. Sí, correcto, yo les entiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes le han comentado esto a un Mauricio antes? ¿O no? Pues no sé. Claro, sí, señor. Le hemos dicho, él nos manda a otro muchacho que es el que nos ayuda, pero igual el tema siempre se demora porque nosotros tenemos esta clase, inmediatamente entramos a clase con su merced. ¿Qué quiere decir? No nos da tiempo de ir a buscar un salón porque terminamos clase a las 9 y a las 9 entramos a clase con usted. Entonces vamos abajo, sí, o sea, vamos y cuando ellos buscan dónde está el salón y subimos, tienen que conectar el computador, tienen que conectar los baffles y ahí perdemos el tiempo. Le hemos dicho, pero pues no, como que no, sí, tranquilos, el otro sábado va a ser mejor y vuelve y pasa lo mismo, porque ya hemos bajado varios a decirle, es que estamos perdiendo clases, que no nos podemos conectar, es que nos dijeron que lleváramos entonces un portátil, que fue lo que hizo mi compañero que llevó el portátil de él para podernos conectar todos a la clase, pero pues se supone que si están los computadores No es la allá, pues idea, allá nos deberíamos conectar. exactamente, no es la idea porque ni siquiera nosotros tenemos la clave de Wi-Fi allá. Ujú. Entonces nos tocan los datos de nosotros. Ahorita que a nosotros nos toque de noche, para uno estar por ahí con el portátil, uno puede estar con el celular, pero con un portátil que ahorita lo mínimo que vale es 1.700.000, entonces no es la idea cuando ahí hay tantas computadoras. Claro, y no se pueden tampoco cuestiones arriesgar. De todas maneras, que dejémoslo así, déjeme y hablamos con él y yo con cualquier cosita me comunico con ustedes, ¿les parece? Bueno, profe. Para que puedan entrar también y se puedan descansar, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Listo, Ahora profe. déjenme en un segundito las cámaras ahí para que para yo dejar la salida aquí, que quede ahí grabado, yo no les demoro mucho. Y entonces, si Dios me la presta, y me la presta todo, nos hablamos entonces dentro de 8 días. Si no va. De todas maneras, cualquier cosa ya hablamos, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, que mi Dios me los bendiga, un excelente día, fin de semana y hablamos, ¿no? No se les olvide Listo, profe.